Muy buena gente y bienvenido a un nuevo vídeo de Flow State. Hola, bienvenido a un vídeo muy especial. Si alguna vez has vivido que algo en tu vida no tiene sentido, incluso pensar si hay algo en el más allá, este vídeo es para ti. Todos hemos tenido momentos en la vida que lo cambian todo, y yo también lo he tenido. Por eso hoy vengo a contarte mi primera conversión espiritual, cómo fue y cómo lo he llevado a cabo en mi día a día, en toda mi vida. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se desmorona para encontrar algo mucho más grande? Así fue como me sentí, y lo que sucedió después fue algo que nunca imaginé. Bueno, pues yo soy un niño que fue educado por la educación cristiana, y sí, siempre he creído, ¿no? Pero es algo que realmente nunca he llegado a poner en práctica en su momento, y era como el típico creyente pasivo. Sí, yo creo en Dios, pero ni escuchaba la palabra de Dios ni sentía que Dios estaba cerca de mí. Entonces al final era más escéptico que otra cosa, ¿no? Pero a partir de los 23 años por ahí, tengo ya 30, empecé a pasar por situaciones difíciles que me busqué yo mismo por falta de disciplina, por mal entorno, que me conllevaron a ir perdiéndome poco a poco hasta que básicamente no tenía nada de fe. Pero a lo largo de mi vida, que ya tenéis en mi canal un vídeo donde os cuento mi historia, pasó una situación determinante que fue un antes y un después en mi vida. Le detectan a mi prima hermana, que era como mi hermana, un tumor en el centro del cerebro, que por cierto era uno de los tumores más malignos que existían. La verdad nunca he hablado de ella ante la cámara, pero era una persona muy especial para mí, una persona con la que me crié desde pequeño. Sentía que era una persona que no me juzgaba, que estábamos a gusto, que nos lo pasábamos bien juntos, compartíamos las mismas aficiones, los mismos pensamientos, todos éramos iguales. Entonces pues obviamente fue un golpe muy duro para mí. Yo ya tenía muy poca fuerza interior, muy poca autoestima y ni siquiera sabía quién era. Pues fue una clave determinante para terminar de hundirme. Total, que estuvimos en un proceso de 2 años de incertidumbre de saber si se iba a curar o no. La operaron en varias ocasiones, aparentemente con éxito, pero al final Dios pues la llamó. La necesitaba de Angelita en el cielo y se tuvo que ir. Pero justo antes, un mes y medio antes de que partiera, pasó algo que cambió toda mi vida. Eso fue en verano. La familia quería organizar unas vacaciones para pasar tiempo con ella y que ella pasara tiempo con nosotros porque realmente no sabíamos lo que iba a pasar. Entonces pues yo me esperaba el típico viaje a la playita, comer pescaditos, hacer cosas chulas y demás. Pero me propusieron ir a un lugar que se llama Santi Esteban de Garabandal, mis padres. Era un niño todavía muy inmaduro y me cabreé con ellos porque decía, joder, siempre organizáis viajes que no nos gustan a nosotros, viajes espirituales y demás. Y dije que no iba. Mi padre me insistió mucho, me dijo, chiquillo, tienes que venir, que tu prima quiere estar contigo, tú eres una persona muy importante para ella. Y no sabemos qué puede pasar. Que ahí reflexionando al final dejé mis emociones a un lado, mi ego a un lado y dije, mira, voy a ir por ella. Pero no iba muy contento, ¿no? Era un lugar donde la Virgen tuvo una aparición. 3 niñas fueron testigos de esta aparición. De hecho, ellas 3 eran las únicas que veían a la Virgen y le pasaron cosas increíbles. Y llegaron a ver más de 3000 testigos viendo cómo ellas tenían esas visiones. La Virgen se presentaba en un lugar que eran Los Pinos. Y para poner en contexto, ellas iban caminando hacia atrás desde el pueblo hasta Los Pinos, sin tener ningún tipo de tropiezo, absolutamente nada, mirando hacia arriba, con una sonrisa increíble. Incluso algunos, que para mí hay que ser mala persona para hacer eso, la intentaban pinchar con agujas, pero no podían. No la lograban pinchar, ni salía sangre, ni conseguían atravesarla. En fin, yo no creía mucho en esto. Digo, esta es la típica leyenda de la iglesia para vender y ir a un lugar donde es celestial. Es verdad que yo nada más llegar allí sentí una energía tanta especial, pero dije, estas son tonterías mías, me ha metido en la cabeza que es un sitio de milagros, un sitio donde se presentó la Virgen. Pero en fin, salimos a conocer el pueblo. Es un pueblo de 70 o 80 habitantes, el cual no hay ni siquiera un bar, un restaurante, solo una iglesia, Los Pinos. Y es verdad que un paisaje impresionante porque está en el norte y se veía todo precioso. Después de estar durante un tiempo ya visitando el pueblo y conocerlo casi todo, y me pasó algo impresionante. Esa fue para mí la primera señal que ya me hizo reflexionar de verdad. Para subir a Los Pinos había así como un caminito hacia arriba, típico de película, rocoso, con piedras, con muchísima vegetación, con una ligera pendiente hacia arriba. Y entonces nada más empezar a subir un poquito, unos 20 metros, había un cartel que ponía, aquí fue la primera aparición de la Virgen. Total, que no le hice mucho caso y seguí subiendo un poquito hacia arriba. Y como ellos ya habían estado, les pregunté, oye, entonces ¿dónde fue donde realmente se presentó la Virgen? ¿Ahí abajo o aquí arriba? Y de repente de un manzanero, estamos hablando de una pendiente que estaba así, cayó una manzana rodando y se paró justo en mis pies. Entonces mi familia me miraba asombrada. Y yo le dije, ¿pero qué pasa? Y me dijo, justo donde se ha quedado la manzana es donde desapareció la Virgen. Digo, ¿y bueno, qué pasa? Dice que las niñas cuando tuvieron la primera aparición estaban robando manzanas de ese manzanero. Entonces yo ya me quedé flipado, me quedé muerto. Como que empecé a sentir más cosas y empecé a tener una fe
brutal, os estoy hablando en cuestión de segundos. Gente, cuando vi esos pinos sentí una paz que no había experimentado en mi vida. Sentía que estaba en el mismo cielo. Total, que allí me quedé horas y horas y horas y horas mirando los pinos, rezando, simplemente dándole gracias a Dios de que me llevara hasta allí. Total, que bueno, acaba el día, bajamos, cenamos, allí estábamos hablando sobre la experiencia que yo había tenido, me veían mis padres muy emocionados hablando sobre Dios, sobre lo espiritual. Y después de eso, bueno, pues nos fuimos a descansar. Al día siguiente subimos la misa, que conocí a una persona muy especial para mí, que para mí es como mi padre espiritual, que se llama el padre Rolando. Muy conocido en el término aquel, ya que él era un testigo en la época. En aquella época él tenía como 15 años, entonces vio absolutamente todo. Pero me gustó porque era una persona que cuando daba la palabra de Dios no era una persona que insistiese mucho en todo el tema de la fantasía de lo que había pasado en Santisteban de Garabandal, sino que decía que sí, que eso estaba muy bien, pero que lo importante era divulgar la palabra de Dios y el amor, no el simple morbo de ir a Garabandal a ver dónde desapareció la Virgen, a ver si hay suerte y se presenta de nuevo. Chicos, os pongo en contexto. Daros cuenta que nosotros íbamos a Santisteban de Garabandal tan solo durante 3 días porque allí no hay mucho que hacer. Allí vas como una especie de retiro espiritual, ¿no? Vas a los pinos, vas a misa, rezas, meditas. Entonces pues no había mucho que hacer. Y nos quedábamos 3 días y después pasábamos otros 5 días haciendo turismo por todo el norte. Después íbamos a pasar allí 3 o 4 días más, pero por el norte haciendo turismo para ver aquello y disfrutar del norte. Pero en una de las reuniones que estábamos todos reunidos, mis tíos, mis padres, mi prima, sentí la necesidad de decirle: oye, ¿por qué no nos quedamos aquí en vez de irnos de turismo por ahí? Yo me siento muy feliz. Y todos muy contentos reaccionaron: sí, sí, por favor, menos mal que alguien le ha dicho, tal. Estábamos esperando a que alguien diera ese paso para decir que sí. Total, que cancelamos el resto de los sitios que teníamos para dormir los siguientes días, que creo que incluso algunos de ellos perdimos el dinero y nos quedamos allí el resto de los días. Pero al día siguiente, por desgracia, mi prima tuvo un ataque que hacía tiempo que no le daba, porque hacía unos meses le habían hecho una revisión y supuestamente el tumor no se había reproducido y estaba todo bien. Pero obviamente aquel ataque allí en Garabandal pues fue muy sospechoso y nos tuvimos que marchar de allí. Porque mis tíos se tenían que ir con ella al médico obviamente a ver qué pasaba y ellos dijeron: quedaros, tal. Pero ya con lo que había pasado no tenía mucho sentido quedarse allí. Total, la pobre estaba muy triste en ese momento porque decía que no se quería morir. Y eso pues fue muy duro, la verdad. Pero bueno, bajamos de aquello, le hicieron otra revisión y el médico nos dijo la frase más dura que he escuchado en la vida, que fue: el tumor se ha reproducido otra vez y es inoperable. Inoperable. Vaya palabra tan dura. Eso cambió mi vida y realmente sentí miedo, de verdad. Pero entonces ella sonrió, nos miró a la cara y dijo: no os preocupéis ni estáis tristes por mí, yo me voy con Dios. Soy mucho de llorar y de hecho no lloré, pero no lloré en ese momento, es la realidad. Pero sí que fue uno de los golpes más grandes de mi vida. Y yo dije: ¿cómo puede estar tan feliz? ¿Cómo puede tener esa fe? En fin, que después de esa situación ya era solo esperar, ¿no? Esperar, ya sabéis qué. Total, yo soy de Jaén y ella era de Granada. Y durante 2 meses estuvimos yendo a Granada todos los días a estar con ella. Y poco a poco iba perdiendo ciertas habilidades por la presión del tumor. Un día le costaba un poquito más hablar, otro día perdía un poquito de movilidad. Finalmente llegó el momento y gracias a Dios estábamos todos con ella. Y no se fue sola, porque te vas tranquilo, feliz, acompañado. Durante ese proceso pasaron muchas cosas, el cual contaré en otro vídeo, que me dieron muchísima esperanza. Pero bueno, quiero que entendáis que después de esto pasé la situación más oscura de mi vida. Tenía muchísima fe, pero me perdía aún más en vicios, hacía cosas que no tenía que hacer, salía mucho. Total, en el momento más oscuro de mi vida me pasó algo que yo sé que fue Dios y a la mujer de mi vida que hoy en día es mi pareja, Irene. Irene era una persona totalmente escéptica, que sí que tenía ciertas dudas sobre Dios y demás, pero no era una persona que creyera al 1000%, no creía. Pero bueno, ella tiene cierta sensibilidad, digamos sensibilidad celestial. Y claro, yo de hablarle tantísimo de Garabandal. Por cierto, antes de seguir yo seguía teniendo vicios, seguía teniendo malos hábitos, obviamente un poquito más controlados porque Irene no era como yo, pero sí que no terminaba yo de salir de ese agujero. Al principio sí, porque estás en la etapa de enamoramiento y tienes mucho amor, tienes mucha locura, mucha magia, pero cuando te estabiliza un poco la relación, no, pues volvió ese Juanje oscuro porque no estaba curado. Total, que yo empecé a hablarle muchísimo de Garabandal, de lo que pasó allí, le enseñé una película que hay que está basada totalmente en hechos reales, en testimonios de gente que era de allí que yo conocí. Ella no creía en eso, pero quería ir a visitar el lugar. Es que no sé qué tiene aquello, que hay algo que te llama, que en verdad sí lo sé, es la Virgen. Total, que me acuerdo otro verano que yo estaba con ella y con sus padres en una playa de ahí de Granada, y también estaban sus abuelos, sus tíos, todo el mundo, ¿no? Entonces ella había tenido un sueño muy especial, que soñaba con una mujer con un manto blanco y azul,
que le decía continuamente que siguiera el camino y que se dejara llevar. Y yo le dije, Irene, vamos a Garabandal, que allí no pierdes nada. Total, que sí, pero que no, que sí, pero que no. Total, que ese día en la playa estaba hablando con sus padres, no sé si a Garabandal, la verdad, porque hay algo que me da curiosidad, pero no termino de ahí, he soñado esto, me ha pasado esto, vaya sueños tengo. Y en ese momento pasó algo increíble. Ella dijo, que Dios me mande una señal que tengo que subir a Garabandal para algo. Total, que increíblemente en ese momento, con todo el mundo delante, suena el ring ring del teléfono. Miro el teléfono, este hombre que os dije que es como mi padre espiritual, que es párroco allí en la iglesia de Garabandal. Total, digo, no puedo ser, qué casualidad, tal y que cual, porque fue justo cuando ella dijo lo de dame esa señal. Entonces pongo el altavoz del teléfono y digo, chicos, mirad, no me está contestando, está en misa. Total, que se escuchaba perfectamente la palabra de Dios. La cuelgo, lo llamo, no me lo coge. Y digo, está en misa, me habrá llamado sin querer. Al final me acaba llamando y me dice, dime Juan, ¿qué pasa? Tal y que cual. Digo, nada, padre, que he recibido una llamada suya. No, imposible, imposible que te haya llamado. Si yo no tengo el móvil aquí, yo lo tenía en el bolsillo de la chaqueta, en otro sitio colgado, cerca de aquí, pero no lo tenía aquí presente. Y al final le colgamos, bueno, nada, padre, pues ya está, muchas gracias, me alegro de escucharlo. ¿Está bien? Sí, no, tal, venga, hasta luego. No lo tenía aquí presente. Al que al final le colgamos, bueno, nada, padre, pues ya está, muchas gracias, me alegro de escucharlo. ¿Está bien? Sí, no. Empezamos a reflexionar y dijimos, ¿cómo va a llamar a una persona, un cura que está dando misa y que hoy en día los teléfonos no son como antes? Tienes que desbloquearlo, tienes que entrar en la agenda de contactos y buscarme a mí en este caso y darle sin querer al botón de llamada. Todo esto que fuera casualidad, ¿no? Total, que es algo casi imposible. Porque ni un móvil hoy en día se desbloquea tan fácil y tampoco me tenían la última llamada, entonces no tenía mucho sentido. Decidimos ir los dos a Santi Esteban de Garabandal. Bueno, en fin, organizamos el viaje, acabamos yendo, viajamos hasta Santi Esteban de Garabandal, que decidís por la noche para llegar temprano, para cuando fueran las 11 o 12 de la mañana ya estar en Garabandal y disfrutar del día. Nos pegamos 4 días. El primer día nada más llegar, Irene dice que sentía como un malestar grande, ¿no? Porque es verdad que ella tenía como un poco de depresión, pero realmente llegamos a la conclusión de que era algo más que la depresión, algo muy oscuro que ella sentía dentro de su interior. La primera noche le dio un ataque de ansiedad allí. Después de haber estado hablando con el padre, nos dio agua bendita, tuvimos una conversación súper bonita con él. Pero por la noche nos tuvimos que salir de la habitación del hotel y nos fuimos al coche porque ella le dio un ataque de ansiedad muy fuerte, sintió mucho miedo. Pero después de esa noche al final sintió como que fue liberada de algo, ¿no? Porque al día siguiente le contamos la situación al padre y el padre estuvo allí rezando con nosotros, reflexionando. Y sea lo que fuera aquello, si depresión, algo más oscuro, ya por la imaginación, desapareció. Total, que bueno, en muchísimas situaciones que ya contaré en otro vídeo específicamente el viaje de... porque pasaron cosas impresionantes, pues nos bajamos para abajo, ¿no? ¿Para dónde vamos a bajar entonces? Pasaron días muy emocionados del viaje, contándoselo a los familiares, porque gente, todo esto había sido una conversión de Irene al verse sentido ya tan libre y tan a gusto y haber eliminado esa depresión o esa energía negativa que tenía, pues se había convertido al cristianismo. Sentía totalmente una conexión especial con Dios y sobre todo con la Virgen. Ella dice que la Virgen es su amiga hoy día y de hecho está muy unido a ella. Total, que pasaron semanas y a Irene no le venía el periodo. Ya sabéis, cosas de mujeres. Ella diciendo, anda ya, estará nerviosa, un retraso normal, de aquí para allá. ¿A que no sabéis qué pasó? Que estaba embarazada. ¿Y a que no sabéis dónde se quedó? En Santi Esteban de Garabandal. Y por cierto, Irene siempre había querido tener una hija que se llamara Mía. ¿Qué Mía significa María en hebreo? Total, que mi hija se llama Mía y os podéis imaginar que todo esto no puede ser casualidad, ¿no? Entonces los dos tuvimos una conversión muy fuerte y hoy en día Dios reside en nuestra vida de manera principal, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Después de esta experiencia entendí que la vida no solo se trata de lo que puedes tocar o ver, sino de lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, lo conectados que estamos. Y entendí que había una fuerza espiritual muy conectada a nosotros que cualquiera puede descubrir. Entonces uní todos aquellos cabos y también escuché la palabra de Jesús y vi que todo estaba entrelazado. Entonces entendí que Jesús sí existió, que Dios existía y que estaba muy presente en nosotros. Si estás pasando por un momento en el que crees que todo no tiene mucho sentido, el silencio interior está abierto a lo desconocido y confiar en el que Dios tiene un plan para ti. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Has vivido algún momento que cambió tu vida para siempre? Escríbelo en comentarios porque tu historia seguro que también puede inspirar a otros tanto como la mía. No olvides suscribirte si quieres más contenido así. Y espero que os haya gustado el vídeo. Pues bueno gente, nos vemos en otro vídeo y... ¡Let's go!